informados. Y nosotros ya estamos listos para arrancar con nuestro tema central. Se trata del síndrome de vómito cíclico, un problema de salud que a veces pasa desapercibido o está presente, pero uno no lo identifica, no lo entiende, y hoy queremos darle amplitud para que ustedes no solamente lo conozcan, sino que también puedan resolver sus inquietudes sobre el tema. Y hoy tenemos dos grandes invitadas. Está con nosotros la doctora Rosa Castro Johansson, quien es coordinadora de gastroenterología pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, perdón, le he dicho mal el nombre, es el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, no, sí lo dije bien. Y también está con nosotros Rachel Watson de Lucci, quien es psicóloga clínica y educacional. Muy buenos días a ambas y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Sara, ¿cómo estás? Encantada de estar en el programa con ustedes. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Muchas gracias. Bien, doctoras, acompáñenme porque hemos preparado, gracias a Aura, nuestra reportera, un video informativo muy ilustrativo sobre este tema que nos va a ayudar a comprender mucho más de qué se trata este síndrome del vómito cíclico. Me enredé, perdón, el síndrome del vómito cíclico. Vamos a escucharlo. Definitivamente, todos encontramos la sensación de vómito bastante fastidiosa o incluso a muchas personas, y me incluyo, nos genera temor esta situación. Sin embargo, existe algo llamado el síndrome de vómito cíclico que, según estudios, puede ser bastante difícil de diagnosticar puesto que no existe una prueba específica para confirmar el diagnóstico. Y el vómito es un síntoma de muchas afecciones que deben descartarse primero. Asimismo, este síndrome se caracteriza por episodios de vómito intenso que no tienen una causa aparente, y estos episodios pueden durar horas o días y alternarse con periodos sin síntomas. Los episodios son similares, lo que significa que tienden a comenzar a la misma hora del día, duran el mismo tiempo y ocurren con los mismos síntomas e intensidad. Es importante mencionar que el síndrome de vómito cíclico ocurre en todos los grupos de edad, aunque a menudo comienza en niños de 3 a 7 años, siendo más común en ellos. Sin embargo, los casos que se presentan hoy en día en adultos con diagnóstico han ido en incremento. A pesar de la dificultad del diagnóstico, podemos identificar algunas señales o síntomas que indican el inicio de este síndrome. Por ejemplo, presentar de 3 a más episodios recurrentes de vómitos que comienzan más o menos al mismo tiempo y de duración similar. Esto se acompaña muchas veces de sudoración intensa, dolor abdominal, diarrea, mareos, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza y arcadas o náuseas. Por ejemplo, la Sociedad Chilena de Pediatría menciona que, según estudios, evaluaciones y resultados en niños, sugiere que estos episodios se resuelven con el tiempo, en la mayoría de los casos, incluso antes de que se realice un diagnóstico formal. Sin embargo, menciona también que esos niños podrían mantener en el tiempo otros síntomas somáticos, es decir, dolores físicos que estarían provocados por estrés psicológico. Y en estos tiempos de pandemia hemos escuchado ya el término de la fatiga pandémica, que podría estar directamente relacionado con este síndrome. Finalmente, una vez que se tiene el diagnóstico, es importante identificar las situaciones que desencadenan estos episodios de vómito y evitarlas, debido a que el síndrome de vómito cíclico puede llegar a provocar complicaciones bastante serias como deshidratación por el vómito excesivo que genera la pérdida de agua en el cuerpo, una lesión en el esófago por la irritación y hasta en algunos casos las caries dentales, debido a que el ácido en el vómito puede corroer el esmalte dental. Por eso, amigos de Cuerpo Médico, siempre les recordamos que la prevención es sinónimo de salud. Muchísimas gracias. Gracias, Aura, por ayudarnos a comprender un poquito más de qué se trata, y ahora sí lo voy a decir bien, el síndrome del vómito cíclico. Y por supuesto, para poder atender sus consultas, estamos hoy con dos grandes invitadas que nos van a ayudar a comprender mucho mejor. Y doctoras, quisiera pedirles por favor su atención, porque hoy tenemos un testimonio. El señor Manolo está en la línea con nosotros y nos va a contar un poquito cuál ha sido su experiencia con su hija que finalmente fue diagnosticada con este síndrome. Manolo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por compartir con nosotros este testimonio que es tan personal en tu familia. Muy buenas tardes, gracias por la preocupación por este tema a exponer. Bueno, mi testimonio a título personal, cito el caso de mi hija de 15 años. Desde el año pasado, en el mes de agosto aproximadamente, presentó complicaciones iniciales como la molestia en la garganta en varios días,
Para ello le revisaron ya 2 especialistas generales que yo mandé para que la vean a mi hija, donde lo cual recetaron medicinas para la garganta y un examen de orina, ¿no? Donde todos los resultados fueron normales, pero igual le recetaron, unas medicinas. Luego, en días posteriores, inició con algunos dolores estomacales y un poco igual de la molestia de garganta. Por consiguiente, inició con una intrusión al vómito. Estos dolores fueron tratados también por un gastroenterólogo, donde le recetó un tratamiento para estas molestias, ¿no? Porque presentaba algún tipo de gases, muy pocos, ¿no? Pero presentaba. Entonces le dio una receta, pero pasando los días, casi llegó a un mes de tratamiento, pero mi hija no tenía seguía con los problemas. Normalmente empezó luego de ello ya con los vómitos en las mañanas, solo en las mañanas, de 5:30 a 6:30 de la mañana ya se molestaba, apenas se levantaba, ya tenía una molestia de los vómitos y ya le llamaba a hacer los vómitos, y lo cual ya empezaba a ir a vomitar. Hasta más o menos a las 9 de la mañana, vomitaba 2 o 3 veces y a las 9 de la mañana como que ya le pasaba. Y todo su día normal en el colegio, en las tardes todo el día normal. La noche cenaba hasta las 7:30 y todo normal. Aparentemente, decidí buscar otra opinión de otro gastroenterólogo, donde me indicó, le sacaron la ecografía, examen de sangre y todo, y todos los resultados normales. Pero lo que yo pensaba, le dije, pues si podía tener el Helicobacter pylori, y el doctor dijo que con tanta medicina que ha tomado de otro gastroenterólogo ya se hubiera solucionado si en el caso hubiera tenido. Claro. Su indicación fue que tenía un problema de un pasaje psicológico y que debería consultar con un psiquiatra. Para ello yo contraté a una psicóloga, por videollamada estuvo con mi hija por unas semanas, y lo que me recomendó es que mi hija tenía bastante energía acumulada, porque como estamos con la pandemia estamos un poco confinados, ¿no? Entonces lo que me recomendó simplemente es que la trate de sacar a pasear al parque, caminar, un poco distraerla, pero obviamente con todas las protecciones, pero igualmente seguía un poco con los vómitos por las mañanas, y era muy chocante porque en las noches antes de irse a acostar mi hija se ponía a llorar porque ya sabía que por la mañana iba a vomitar. Entonces, y siempre le pensaba con una molestia en la garganta y siempre el dolor de estómago. Continuando con lo que voy contando, otro especialista en psicología me dijo que la entrevistó a mi hija y al parecer tiene el síndrome de vómitos cíclicos. Y yo investigando también un poco sobre el tema referido, vi en una partitura médica que el ingrediente ciproheptadina, era, en otros países lo controlaban algunos niños que tenían ese problema, ¿no? Claro. Que no tenía solución. Entonces, yo volví a recetar con otro doctor, ¿no? Y seguía con los problemas de mi hija, seguía vomitando en las mañanas. Y para terminar, simplemente era de que le recomendaron tener, porque como se le fue un poco el apetito después, le recomendaron un complemento, y justo en ese complemento yo empecé a darme cuenta que ya mi hija no empezó a vomitar a los días siguientes, y verifiqué que en el complemento contenía ese ingrediente de ciproheptadina, ¿no? Claro. Ahora, Manolo, yo quisiera que te quedes con nosotros porque las doctoras seguramente van a querer intervenir y preguntarte alguna cosa justamente para poder esclarecer las consultas. Y yo imagino que una de tus dudas tiene que ver con este suplemento que tiene ese componente, de qué manera podría afectar, porque entiendo que lo sigue tomando hasta la actualidad o lo tomó por un tiempo prolongado, ¿correcto? Correcto, lo tomó hasta un mes prolongado, donde 3 meses casi ya estuvo sin ese vómito, pero le he vuelto a tener que darle porque sigue vomitando. Doctora Castro, Correcto. Tal vez empezar con usted, este suplemento que le dieron y un poco para resolver la inquietud que tiene Manolo, ¿qué cosa es? ¿Qué daño podría tener en esa niña de 15 años? Primero muchas gracias por la pregunta. En realidad es un caso bastante interesante. Muchas gracias, señor Manolo. Primero empezar que el síndrome de vómitos cíclicos es un trastorno gastrointestinal que se caracteriza, como ya lo vimos, como vómitos frecuentes, vómitos recurrentes, pero tienen un periodo generalmente de normalidad. Yo lo que he entendido con lo que el señor Manolo ha estado refiriendo, estos vómitos se presentan en la mañana, pero todos los días. No sé si ha habido algún intervalo de normalidad y luego han vuelto a empezar. Eso quería preguntarle al señor Manolo primero.
Solo en las mañanas. Solo por las mañanas. Apenas se Solo en levanta. las mañanas. Ok. Siempre el síndrome de vómitos cíclicos es un diagnóstico excluyente, ¿no? ¿Qué significa eso? Justamente a decir, significa que tenemos que descartar otras causas que causan los vómitos. Primero, causas anatómicas, ¿no? Causas metabólicas, causas endocrinológicas. Sé que le han tomado exámenes de laboratorio, por lo cual asumo que han descartado esas causas. También hay que tener en cuenta que hay que descartar también otras alteraciones neurológicas o tendría que tener una evaluación también neurológica. Descartar un problema anatómico causa los vómitos, ¿no? Claro. No sé si le han realizado tal vez o han pensado en realizar una endoscopía o un Claro, de hecho, doctora, recuerde que una de las cosas que, perdón que le comente, una de las cosas que nos comenta justamente Manolo es que él, digamos, la niña pasó primero justamente por evaluaciones con el gastroenterólogo y luego, digamos, después de todo esto es que pasan con la opinión de la psicóloga que finalmente es quien identifica el problema, ¿no? Y ahí permíteme preguntarle, por favor, a nuestra querida invitada Rachel Watson sobre su opinión al respecto, ¿no? Porque esta tal vez no sea la primera vez o el primer diagnóstico que pasa cierto tiempo hasta que se dé con el tema y empezar a dar solución, ¿no? El martirio de la familia debe haber sido bárbaro. Rachel, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Gracias. Gracias, Sara. Ante todo, agradecerle también al señor Manolo por compartir su testimonio. Hay que entender que este síndrome tiene un factor, un componente psicológico muy fuerte. Dentro de las posibles causas podemos encontrar factores psicológicos. Por ejemplo, en el caso de la hija de Manolo, que es una chica adolescente, y si lo generalizamos a lo que están viviendo los adolescentes hoy bajo este contexto de pandemia, pues ellos han perdido sus espacios comunes de socialización, el mismo hecho de no ir a la escuela, de no poder verse presencialmente, el estar todo el tiempo metidos en casa también, que va produciendo desgano, aburrimiento, ansiedad. Todo eso se puede haber sumado y además, no necesariamente en el caso de Manolo, pero si hubieran otros factores más a nivel familiar, como relaciones interpersonales, con un funcionamiento en la dinámica familiar inadecuado, también podría ir sumando. Repito, no necesariamente es así en el caso de Manolo, porque habría que indagar ahí más. Entonces, hay que trabajar también en esos detonantes de los vómitos para ayudar a bajar los síntomas, pero también el componente psicológico se complica porque además se incrementa por la ansiedad, el temor, la desesperación que puede sentir la chica o el chico cuando están dándose estos episodios. Este síndrome no solo da a adolescentes, da a niños, adolescentes, jóvenes, y cuando está en la antesala del síndrome empieza a sentirse mal y ya sabe lo que viene. Por ejemplo, Manolo relataba que su hija en las noches no la pasaba bien porque sabía al día siguiente lo que iba a pasar. Entonces también hay que apoyarlos en esa parte. Hay que hacer un doble abordaje de las causas que pueden estar provocando. Se ha encontrado entre las causas ansiedad, estrés, que todos lo estamos viviendo hoy en día, agotamiento, cansancio, etcétera, y el abordaje psicológico de soporte para que ellos puedan enfrentar estos momentos tan desagradables, porque vomitar de verdad es espantoso y muy desagradable, apoyarlos, contenerlos y aprovechar los periodos en que no hay sintomatología para reforzarlos, para ayudar a solucionar esos conflictos que estén latentes. Por eso es bien importante, Manolo, que tu hija continúe con su tratamiento psicológico. Eso es bien importante. Rachel, vamos a seguir hablando mucho más sobre esto a lo largo del programa. Yo diría que más que sea un tema de doble atención, abordaje, no solamente la parte física con la pediatra gastroenteróloga, la parte psicológica, sino incluso la parte nutricional, que vamos a seguir hablando de ello. Manolo, agradecemos muchísimo tu testimonio. Espero que te quedes con nosotros en sintonía para que veas todas las cosas que podemos aportar para poderte orientar mucho más sobre este tema. Y ustedes, amigos, no se nos muevan, y a ustedes, queridas doctoras, la doctora Castro y la doctora Watson, no se nos muevan tampoco, porque yo me quiero ir acercando acá a esta mesita que ven por aquí
que van a identificar los ingredientes poco a poco y sobre todo el plato tan rico del lomo saltado, que es lo que me puso un poquito nerviosa y me enredé con mi lengua, probablemente porque luego tenemos nuestra secuencia de nutrición y vamos a hablar sobre qué cosa nos da este lomo saltado, así que no se lo pierdan. Saltado. Y ahora sí, nosotros continuamos con nuestro tema central en cuerpo médico. Recuerden que estamos hablando del síndrome de vómito cíclico y estamos con dos grandes invitadas. Hemos tenido el testimonio de Manolo y ahora vamos con las consultas. Michael está en la línea y él nos está llamando desde San Miguel. Michael, bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, quería hacer una consulta a las doctoras. Claro. Lo que pasa que, bueno, el vómito en mi caso, porque es un caso personal mío, siempre se da a la misma casi hora y por, bueno, periodos de intervalos de horas, ¿no? Se podría decir que empieza 10 de la mañana, entre 10, 10 y media, y tengo entendido que son periodos siempre al mismo periodo de hora, la misma hora. No se repite por la tarde, sino siempre es en las mañanas, ¿no? Y quería saber si eso es cierto o hay una variante en ese caso, ¿no? Michael, y por otra... Sí, perdón, sigue. Y por otra parte, también quería saber cómo sé qué es eso, porque algunos me dicen simplemente es gastritis, ¿no? He ido donde algunos médicos y me dicen, sí, es gastritis, no te preocupes, me han dado una pastilla, una ranitidina y un laxante. Bien. Entonces, Michael, quédate con nosotros en línea, te voy a dar clase con la doctora Castro, que es gastroenteróloga pediatra en esta oportunidad, pero también te puede dar una orientación en caso de ella también quiera hacerte una consulta. Doctora Castro, ¿qué le recomendaría a Michael? Muchas gracias, Michael, por la pregunta. Primero, algunas recomendaciones en el caso de lo que está pasando. Primero es dormir bien. Segundo es cenar temprano. Siempre es importante esperar por lo menos unas 2 o 3 horas antes de ir a dormir, después de cenar. Por otra parte, la alimentación fraccionada es muy importante. Desayuno, almuerzo, cena y una merienda media mañana, una merienda media tarde. Por otro lado, hay que observar los factores desencadenantes que pudieran causar los vómitos, ¿no? Como muy bien se ha explicado, puede ser factor de estrés, también puede ser algún tipo de alimento. Eso es lo que habría que identificar. Como se mencionaba, primero hay que descartar alguna alteración anatómica. Se tendría que evaluar el caso en forma individualizada para poder dar algún tipo de recomendaciones en cuanto a medicación. Doctora, ¿una gastritis puede hacer que se comporte de esta manera, que uno esté vomitando y esto es originado por una gastritis? No en todo. Generalmente una gastritis, primero que se diagnostica mirando, ¿no? A través de la realización de una endoscopia digestiva alta. Generalmente cuando hay una enfermedad ulceropéptica podría manifestarse con algún tipo de vómito, ¿no? Bien. Pero una gastritis simple generalmente no da esa sintomatología, ¿no? Bien, doctora, ha quedado clarísimo. Siempre descartar la parte orgánica y ahí quiero trasladarme donde Rachel para ver si nos puedes complementar un poquito más. ¿Qué le podrías decir a Michael, Rachel? Claro que sí, Michael. Es bien importante que, aparte de hacer todos los exámenes correspondientes para poder delimitar si es que tienes ese síndrome o no, revises cómo estás emocionalmente, qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás pasando, los retos que estás enfrentando y encontrar dentro de eso que estás viviendo qué te puede estar generando preocupación, ansiedad y que pudiera estar influenciando en estos episodios de vómitos si es que no hay nada médico, si no encuentran ninguna causa médica.
y también te recomendaría que busques ayuda, porque es bien importante el poder conversar sobre lo que te ocurre y ver alternativas de solución o pautas para manejar la ansiedad, introducir en tu rutina ejercicios de relajación, de autocalmado, para tú poder estar más tranquilo. Sara, es bien importante la ayuda psicológica a través de una terapia cuando ya la persona no puede manejar sus síntomas y ya está descartado que no sea algo médico. Y en algunos casos inclusive es necesario un abordaje psiquiátrico para calmar los síntomas de ansiedad, porque, como repito, no solo es que hay ansiedad que causa el síntoma, sino que cuando la persona ya está viviendo el síndrome, tiene mucha ansiedad por los episodios, temor, claro, preocupación. Y me imagino que además esto se convierte en un ciclo vicioso, ¿no? ¿Qué me da más miedo? ¿El vómito o la ansiedad de fondo? Y por eso también el psiquiatra podría ser uno de los médicos que también podrían ayudar a esa situación. Vámonos a Arequipa. Emma está en la línea. Emma, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Tu pregunta. Muchas gracias por la atención. Doctora, tengo un problema tengo mi hijo que tiene 25 años. Él desde los 7, 6 años sufre de esto. Todas las mañanas le da arcadas. A veces vomita. Lo he llevado a Lima, a las clínicas de Lima, acá en Arequipa las clínicas, le han sacado como 3, 4 endoscopías, pero le dan medicamento, pero no le soluciona. Hasta ahorita sigue con las arcadas. Bien, me imagino que tu pregunta es ¿qué más puedes hacer, Emma? Y vamos a pasarle esta inquietud a la doctora Castro, pero quédate en línea en caso ella quiera preguntarte algo también. Doctora, ¿qué orientación para Emma? Es desesperante en realidad tantos años y no encontrar solución. Claro, no escuché bien. ¿Cuál es la edad de su hijo, perdón? Emma, 15 años, ¿verdad? Tiene 25 años. 25 y yo años. sufro al verlo en las mañanas, que está con las arcadas, con los vómitos, pero no llega a vomitar, se vomita como agua, y los ojos se les pone rojo, veo cómo sufre, y luego se le pasa, y está tranquilo en el día. Pero todas las mañanas, ella no quiere ir a ningún doctor, mamá me dan medicina, nunca me cura. Claro. Pero ahora he conversado porque sigue con esto, porque él a veces viene por cuestión de trabajo y estudios en Lima, viene y otra vez le siento lo mismo. Entonces digo, hijo, por favor, hay que ir a otro doctor, no puedes seguir así toda tu vida. Y me hace claro. Pero no puedo. Claro, Emma, vamos a ver la doctora Castro de qué manera te puede orientar y por supuesto también Rachel Watson a ver qué cosas te puede decir. Sí. Doctora Castro. Muchas gracias por la pregunta. Primero hay que descartar algunas cosas metabólicas, endocrinológicas, ver cómo está el medio interno, la función renal, la función hepática, bueno, en forma general, ¿no? Ya se hizo endoscopías, entonces estamos descartando que tenga alguna enfermedad gastrointestinal visible. También habría que descartar cómo está el vaciamiento gástrico, o sea, el vaciamiento del estómago hacia los intestinos, ¿no? Sí pareciera que tuviera un componente de vómitos cíclicos, lo que también se llama migraña abdominal. Se podría dar tratamiento, hay tratamiento como profilaxis, tratamiento abortivo justo antes de la crisis y bueno, y tratamiento antiemético, ¿no? Se tendría que dar tratamiento en forma individualizada y descartando todo lo anteriormente mencionado. También es importante la evaluación, descartar cualquier problema neurológico, ¿no? Que pudiera desencadenar y observar cuáles son los detonantes y desencadenantes, ¿no? Porque el factor psicológico también es muy importante. Sí, el tiempo siempre nos queda corto. Yo voy a pedirle, por favor, doctoras, que nos den conclusiones y recomendaciones muy puntuales sobre este tema. Y quisiera empezar contigo, Rachel, por favor. ¿Qué opinión y qué recomendación para la gente que nos está viendo en este momento? En mi caso, recomendar que siempre es importante un acompañamiento psicológico cuando hay este tipo de síndromes, ya sea del que estamos hablando, del vómito cíclico o cualquier otro caso en el que la persona está sometida a una serie de exámenes, de pruebas, de idas al médico, de descartes.
Todo eso genera en el ser humano mucha ansiedad, preocupación, porque nos sentimos vulnerables, nos preocupamos, y acá, como Emma claramente ha dicho, la mamá también está desesperada, no sabe qué hacer. Eso es un síndrome, en este caso el de los vómitos, que altera no solo a la persona que lo está sufriendo, sino a toda la familia. Entonces quiero recalcar que es bien importante buscar la ayuda psicológica para tener el soporte, la contención, el acompañamiento, la orientación que se necesita y poder aprender a manejar los episodios cuando sobre todo la ansiedad sube, dado los síntomas. Doctora Castro, ¿qué podría complementar, por favor? Claro, también es importante no dar comida muy abundante, ¿no? Brindar comida en forma fraccionada, comer en forma fraccionada, no comer muchos carbohidratos, comida chatarra, comida muy grasosa, comida muy condimentada, chocolates, colorantes, ají, mayonesa, café, evitar la exposición también al humo de tabaco es muy importante en estos casos. Gracias, doctora, por haber dado estas recomendaciones. Solamente yo quisiera agregar un poquito para complementar lo que hemos tenido en cuenta, es que si bien es cierto elegir mejores alimentos para no exacerbar los síntomas, como bien ha recomendado la doctora Castro, es importante, pero eso se va a solucionar bastante mejor cuando la parte emocional esté controlada, esté dominada y superada por la misma persona. A veces nos da miedo afrontar nuestra realidad, nos quedamos postergando las cosas y nos acostumbramos a eso, cuando en el fondo podemos mejorar mucho nuestra calidad de vida sin tener miedo de ir a un psicólogo o incluso a un médico psiquiatra. Gracias a la doctora Rosa Castro Johansson, coordinadora de gastroenterología pediátrica del Instituto Nacional del Niño de San Borja, y también a Rachel Watson de Luchi, psicóloga clínica y educacional. Gracias a ambas por haber resuelto las consultas de nuestros participantes el día de hoy y por todo lo que nos han dado aquí en el programa.